El café caliente salpicó mi cara y pecho, quemando mi blusa de seda hasta la piel debajo. El dolor fue inmediato. Pero no grité, ni siquiera parpadeé. Todos en la sala de juntas se quedaron congelados como si alguien hubiera presionado pausa. En la realidad, el sonido del café goteando sobre la costosa mesa de conferencias fue lo único que se escuchaba. No eres más que un asistente inútil, gritó Gary-san. Su rostro a pocos centímetros del mío, mientras la saliva volaba de sus labios. ¿Cómo te atreves a contradecirme frente a la junta? Tomas notas. Traes café. No hablas a menos que se te hable. 12 pares de ojos abiertos observaban desde alrededor de la mesa. Algunos parecían horrorizados, otros avergonzados, pero ninguno habló. Ninguno se movió para ayudarme mientras me quedaba allí. Quemada y humillada. Lentamente, alcé una servilleta y me pasé por la ropa. Empapada con el líquido marrón. 3 años de planificación cuidadosa me habían preparado para momentos como este. Simplemente no esperaba una exhibición tan pública de su verdadera naturaleza. Me levanté. En realidad, dije, mi voz se mantuvo calmada a pesar de la quemazón en mi piel. Creo que querrás escuchar lo que tengo que decir. Alcé mi teléfono. Lo desbloqueé y lo sostuve en alto. Pero antes de continuar, debes saber que todo lo que está sucediendo en esta sala ha sido grabado durante los últimos 3 años. El color se desvaneció del rostro de Gary-san mientras me giraba para dirigirme a la junta. Señores, damas. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre el futuro de esta compañía. Antes de continuar con mi historia, quiero agradecer a todos los que han estado apoyando este canal. Si te encuentras pegado a esta historia, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete. Eso me hace saber que quieres más contenido como este, y créeme, no querrás perdértelo. ¿Qué sucede a continuación? Ahora, volvamos a esa sala de juntas donde mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi nombre es Eleanor Merritt. Aunque todos en Hysan Technologies me llamaban Eli, tenía 32 años cuando ocurrió el incidente del café. Con títulos en negocios y ciencias de la computación que nadie en la empresa sabía que tenía. Soy naturalmente observadora, paciente, hasta el extremo, y tengo una memoria que roza lo fotográfico. Cualidades que me hicieron excepcional en mi trabajo y terrible para dejar ir los rencores. No siempre había planeado trabajar como asistente ejecutiva. Mi sueño era lanzar mi propia empresa tecnológica enfocada en soluciones de energía sostenible, pero recién salida de mi programa de licenciatura con préstamos estudiantiles, acechando, necesitaba un ingreso estable mientras desarrollaba mis ideas y ahorraba capital para la startup. Hysan Technologies era una empresa de tamaño mediano especializada en sistemas de gestión energética cuando me uní. La compañía tenía ingenieros brillantes, pero sufría de un liderazgo miope. Vi el potencial de inmediato y pensé que podría aprender algo valioso antes de perseguir mi propio proyecto. Luego conocí a Gary-san Reed. Como CEO, Gary-san tenía una reputación de ser exigente. Lo que la gente no decía en voz alta era que también era vengativo, manipulador y se atribuía el mérito del trabajo de otros. Heredó la empresa de su padre, pero le decía a todos que la había construido desde cero. Me convertí en su asistente por una promoción interna después de que su asistente anterior renunciara sin previo aviso. Más tarde, supe que ella había presentado una queja por acoso que fue enterrada por recursos humanos. Tienes suerte de tener esta oportunidad, me dijo el director de recursos humanos con una sonrisa artificial. Muchos matarían por tener acceso directo al Sinjet Reed. Durante mi primera semana, Gary-san me llamó a su oficina y dejó las cosas claras. No necesito que pienses. Necesito que hagas lo que te diga, cuando te lo diga, como te lo diga. ¿Puedes manejar eso? Asentí y desempeñé mi papel perfectamente. La asistente ansiosa, agradecida por la oportunidad. Dispuesta a aprender. Por dentro, ya estaba calculando cómo usar esta posición a mi favor. Durante 3 años, fui la primera en llegar y la última en irme. Me encargaba del horario de Gary-san, de su correspondencia, de sus pedidos de almuerzo, de la selección de regalos para su esposa y sus novias. Tomaba notas en cada reunión. Organizaba sus archivos y me volvía invisible de la manera en que solo las asistentes pueden. Estaba presente, pero no vista, escuchada, pero no escuchada. Lo que Gary-san nunca se dio cuenta fue que yo estaba escuchando todo, aprendiendo todo. Entendía las operaciones de la compañía mejor que nadie porque veía todas las piezas móviles. Sabía que clientes estaban descontentos, que empleados eran maltratados, que innovaciones eran ignoradas porque no provenían de Gary-san. Y estaba planeando. De día, era la asistente perfecta. De noche, estaba terminando mi maestría en administración de empresas y construyendo conexiones con las mismas personas que Gary-san había llenado. La primera fue Vivian Ortega, la ex directora financiera.
Gary-san la había despedido después de que ella cuestionara algunas prácticas contables que bordeaban los límites éticos. Me puse en contacto con ella 6 meses después de su salida, diciendo que necesitaba consejo para mi tesis de posgrado. Durante un café le mostré mi plan de negocios. Has identificado huecos en el mercado que Hysan podría llenar, pero no lo hará, dijo impresionada. ¿Por qué sigues trabajando allí? Estoy reuniendo recursos. Le respondí honestamente. Y aún hay más que necesito aprender. Viven se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si tuvieras financiación para empezar ahora? Esa conversación condujo a muchas más. Viven me presentó a inversores interesados en soluciones de energía verde, con su experiencia financiera y mi conocimiento técnico. Comenzamos a construir los cimientos de una empresa que competiría directamente con Hysan, pero con un modelo de negocio centrado en la sostenibilidad y la colaboración, en lugar de en las ganancias a corto plazo. Luego vino Rajan Patel, el brillante ingeniero principal de Hysan, que renunció después de que Gary-san se atribuyera el crédito por su diseño revolucionario de almacenamiento de energía. Lo encontré enseñando en la universidad local. Te recuerdo, dijo cuando me acerqué a él después de clase. Siempre fuiste amable, incluso cuando tu jefe era imposible. Todavía soy su asistente. Admití. Pero estoy trabajando en algo que creo que te podría interesar. 1 a 1, me conecté con ex empleados de Hysan que se habían ido por el liderazgo tóxico de Gary-san. 6 miembros clave del equipo eventualmente se unieron a lo que llamamos el Proyecto Phoenix, nuestra empresa que surgiría de las cenizas de sus carreras rotas en Hysan. Trabajamos en secreto durante más de un año. Continué desempeñando mis tareas a la perfección en Hysan mientras construíamos nuestra competidora fuera de horas. La doble vida era agotadora, pero cada vez que Gary-san me menospreciaba o se atribuía el mérito de mi trabajo, alimentaba mi determinación. Luego llegó un punto crítico. Gary-san fue invitado a hablar en la conferencia anual de innovación energética, pero tenía un conflicto de horarios con la graduación de su hijo. En lugar de faltar a la conferencia, me envió a mí a tomar notas, no como participante, sino esencialmente como su mensajera. Solo consigue los materiales y información, me indicó. Necesito saber qué están planeando nuestros competidores. Lo que él no sabía era que ya había organizado reuniones con 3 de los clientes más grandes de Hysan que asistirían a la conferencia. Clientes que habían expresado frustración con los enfoques anticuados de Hysan y la falta de servicio al cliente. El primero fue Westbrook Industries, responsable del 22% de los ingresos anuales de Hysan. Eleanor dijo Diane Westbrook, la CEO. Me sorprendió recibir tu correo. ¿Sabe Gary-san que te estás reuniendo conmigo? El Singerid me envió para recopilar información, dije cuidadosamente. Estoy reuniendo lo que creo que es más valioso. Durante la siguiente hora, escuché sus quejas sobre Hysan. Luego le mostré lo que Phoenix Energy podría ofrecer en su lugar. Al final de nuestra reunión, ella estaba interesada. Esto es un trabajo impresionante, admitió. Pero dejar una empresa establecida por una startup es arriesgado. Por eso estamos ofreciendo una transición por fases con puntos de referencia garantizados, le expliqué. Y nuestro equipo incluye a las mismas personas que crearon la tecnología en la que ya confías en Hysan. Conversaciones similares con Global NRG y Terasmart siguieron. Al final de la conferencia, tenía compromisos tentativos de clientes que representaban casi 2/3 del negocio de Hysan. Cuando regresé, le entregué a Gary-san exactamente lo que esperaba. Un informe sobre los competidores, presentaciones y nuevos productos. También grabé su respuesta desdeñosa. Esto es inútil, se burló, tirando mi informe cuidadosamente. Preparado. La próxima vez enviaré a alguien que realmente entienda lo que importa. Sonreí y asentí, sabiendo que lo que realmente importaba ya estaba en marcha. Las semanas que siguieron fueron intensas. Viven aseguró nuestra ronda final de financiamiento. Rajan finalizó el diseño de nuestros productos. El equipo legal preparó los contratos con los clientes. Arrendamos un espacio de oficina al otro lado de la ciudad. Todo estaba listo. Solo necesitábamos el momento adecuado para que yo hiciera mi salida de Hysan. Gary-san, sin saberlo, proporcionó la oportunidad perfecta cuando programó una reunión de la junta para discutir la estrategia del próximo año. Me pidió que preparara una presentación sobre retención de clientes. Un tema sobre el que él sabía poco, pero quería parecer conocedor. Pasé días creando un análisis integral que mostraba tendencias alarmantes en la satisfacción de los clientes e identificaba las mejoras específicas necesarias para prevenir la pérdida de clientes. La ironía no se me escapó. Le estaba dando a Hysan una última oportunidad para abordar los mismos problemas que pronto les costarían la mayor parte de su negocio. La mañana de la reunión de la
Junta, me vestí con especial cuidado, con una blusa blanca inmaculada y una falda de lápiz gris oscuro. Llevaba los pendientes de perlas de mi abuela para darme valor. Llevaba un pequeño grabador en el bolsillo. Aunque también se había activado la función de grabación en mi teléfono. La redundancia era una lección que Hye-san me había enseñado. Bien, la reunión comenzó con Gary-san tomando crédito por mi presentación, como era de esperar. Luego abrió el turno de preguntas. Fue entonces cuando Bernard Chen, el miembro más nuevo de la junta, hizo la pregunta que cambió todo. Estos números de satisfacción de los clientes son preocupantes. ¿Qué pasos específicos se están tomando para abordar sus quejas? Antes de que Gary-san pudiera responder con los puntos de conversación que le había preparado, hablé. Si me permite, señor Chen. He incluido un plan de acción detallado en la página 17 que aborda cada área de preocupación. La sala se quedó en silencio. Había roto la regla cardinal. Había hablado sin que me lo pidieran directamente y lo que es peor, había implicado que yo, no Gary-san, había preparado el informe. El rostro de Gary-san se sonrojó hasta volverse carmesí. Él se está adelantando, dijo con una sonrisa tensa. Esas son las recomendaciones que he desarrollado basándome en mis conversaciones con los principales clientes. En realidad, continué con el corazón acelerado. Pero la voz firme. Esas recomendaciones provienen de los datos que he recopilado. Durante el último año, a través de encuestas a clientes y entrevistas de salida, me giré hacia la página en cuestión. Notarán que nuestros 3 mayores clientes han expresado preocupaciones similares sobre la tecnología anticuada y los tiempos de respuesta deficientes. El plan que he esbozado abordaría. Fue entonces cuando sucedió. Gary-san agarró su taza de café y arrojó el contenido directamente hacia mí. El líquido caliente salpicó mi cara y pecho, empapando mi blusa blanca. No eres más que un asistente inútil, gritó. ¿Cómo te atreves a contradecirme frente a la junta? Tomas notas. Traes café. No hablas a menos que se te hable. Allí estábamos. De vuelta al momento que definiría todo lo que seguiría. Me levanté, me pasé una servilleta por la blusa empapada y saqué mi teléfono. En realidad, dije tranquilamente, creo que querrás escuchar lo que tengo que decir. Me giré para dirigirme a los miembros de la junta, cuyas expresiones iban desde la sorpresa hasta la vergüenza y la curiosidad. Durante 3 años. Trabajé como asistente del Senior IT mientras completaba mi MBA y una segunda maestría en energía sostenible por la noche. Durante ese tiempo, he identificado 17 fallos críticos en el modelo de negocio de Hye-san que el Senior IT ha ignorado o desestimado constantemente. Gary-san se rió. Aunque sonó vacío. Siéntate antes de que te avergüences. Más, Ellie. Lo ignoré y continué. El mes pasado, cuando el Senior IT me envió a la conferencia de innovación energética, no como participante, sino para llevar sus materiales, me reuní con representantes de Westbrook Industries, Global NRG y TerraSmart. El presidente de la junta, Harold Morris, se inclinó hacia adelante. ¿Nuestros 3 mayores clientes? ¿Por qué se reunirían con un asistente? Porque han estado tratando de comunicar sus necesidades a Hye-san durante años sin éxito, le expliqué. Y ahora todos han acordado cambiar sus contratos a mi nueva empresa. El rostro de Gary-san se contrajo de rabia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué empresa? Sonreí. La empresa que está respaldada por Vivian Ortega, la CFO que despidiste el año pasado cuando trató de advertirte sobre las irregularidades contables. La empresa que emplea a Rajan Patel y a los otros 5 miembros del equipo que echaste por tu acoso y robo de créditos. Saqué de mi bolso una tarjeta de presentación y la coloqué frente a cada miembro de la junta. Simple, elegante, con el logo de Phoenix Energy y mi nombre. Eleanor Merritt, fundadora y CEO. No robé nada de Hye-san, aclaré. Simplemente creé algo mejor. Y estoy aquí hoy no solo para renunciar, sino para ofrecerle a esta empresa la oportunidad de convertirse en nuestra filial antes de que sus acciones caigan mañana cuando lancemos y los cambios de clientes se hagan públicos. Gary-san se lanzó hacia mí, pero Bernard Chen y otro miembro de la junta le agarraron los brazos. ¿Crees que alguien te elegiría a ti antes que a mí? Escupió, luchando contra su agarre. Ya lo han hecho, respondí con calma. El 64% de tus clientes ya ha firmado con nosotros. Con efecto inmediato. La tensión en la sala era palpable a medida que las implicaciones calaban. Harold Morris se limpió la frente con un pañuelo. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó. ¿Por qué no simplemente te vas y nos dejas descubrirlo cuando ya sea demasiado tarde? Miré alrededor de la mesa. Porque a diferencia del Senior IT, yo creo en dar oportunidades a las personas. Hay individuos talentosos en esta empresa que merecen un mejor liderazgo.
Mi oferta le da a Jason un camino a seguir en lugar de una bancarrota inevitable. Caminé hacia la puerta, luego me volví hacia Gary-san, que se había desplomado en su silla, con el rostro pálido. Tienes hasta mañana por la mañana para aceptar mi oferta. Después de eso, nos convertimos en tu mayor competidor con tu base de clientes ya en nuestro poder. Señalé mi blusa manchada. Ah, y te enviaré la factura de limpieza por esto. Considéralo la primera factura de muchas. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché la explosión de voces de pánico. A través del vidrio vi sus caras, blancas por el shock al darse cuenta de que la asistente inútil a la que subestimaron acababa de convertirse en la persona más poderosa de la sala. 3 años de ser invisible me habían hecho invencible, pero mi historia no termina con esa salida dramática. El verdadero desafío acababa de comenzar. Mientras caminaba por la oficina, por última vez, los empleados me miraban, confundidos, observando mi blusa manchada de café. Mi asistente, Sora, sí. Había contratado secretamente a mi propia asistente 2 meses antes, me esperaba en mi escritorio con un cambio de ropa. ¿Cómo te fue?, susurró mientras me entregaba una bolsa con ropa. Exactamente como lo planeamos, respondí. Llama al equipo. Está sucediendo. En menos de una hora. Estaba en la nueva sede de Phoenix Energy, dirigiéndome al equipo central que había estado trabajando en secreto durante meses. Viven, Rajan y 19 más me miraban con una mezcla de emoción y ansiedad. Está hecho, anuncié. Jason tiene hasta mañana para aceptar nuestra oferta, pero, independientemente de su decisión, lanzamos mañana. Rajan aplaudió, por fin. Ya no tenemos que seguir pretendiendo que nuestra empresa no existe. Vivian fue más práctica. ¿Cuál fue la reacción de la junta? ¿Crees que aceptarán el trato?, reflexioné mientras me cambiaba una blusa limpia en la habitación contigua. Estaban atónitos. Gary-san estaba furioso. Pero Harold Morris parecía abierto a la discusión. Es un pragmático. Hará lo que sea necesario para salvar la empresa y su reputación. Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de actividad. Nuestro equipo de relaciones públicas finalizó los comunicados de prensa. El equipo legal revisó los contratos por última vez y nos preparamos para hacer pública nuestra página web. Para la medianoche estábamos listos para cualquiera de los dos resultados, la rendición de Jason o nuestro lanzamiento a gran escala como su competidor. Apenas dormí esa noche, no por ansiedad, sino por anticipación. 3 años de planificación, de tragarse mi orgullo, de documentar cada error y oportunidad perdida en Jason. Todo culminaba en ese momento. A las 7:30 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Harold Morris. Eleanor, dijo. Su voz cansada. La junta ha estado en sesión de emergencia toda la noche, y mantuve mi voz neutral. Necesitamos más tiempo para considerar tu propuesta. Lo había anticipado. Los términos estaban claros. Señor Morris, la fecha límite es a las 8 am. Gary-san ha sido removido como CEO con efecto inmediato. Dijo rápidamente. Estamos preparados para discutir una fusión de iguales en lugar de convertirnos en una subsidiaria. Esto era interesante. Pero no suficiente. Esa no era la oferta. Por favor, dijo, y escuché desesperación genuina en su voz. Tenemos accionistas que considerar, empleados que no tuvieron nada que ver con cómo te trataron. Dejé que el silencio colgara por un momento antes de responder. Te daré hasta el mediodía. No como un favor a la junta, sino por respeto a los empleados que merecen algo mejor que lo que Jason les ha dado. Terminé la llamada y me volví hacia Vivian, que había estado escuchando cerca. 4 horas más, le dije. Pero sigan con los anuncios como estaba planeado. Necesitan entender que no estamos blufeando. A las 9 am se envió nuestro comunicado de prensa anunciando la formación de Phoenix Energy y nuestras asociaciones con clientes importantes que anteriormente estaban alineados con Jason. Los sitios de noticias de la industria lo recogieron de inmediato. A las 10 am, las acciones de Jason habían caído un 18%. A las 11:30. Harold llamó nuevamente. Aceptamos tus términos originales, dijo derrotado. Jason se convertirá en una subsidiaria de Phoenix Energy. Me permití una pequeña sonrisa. Tengan la documentación lista para las 2 p.m. Llevaré a mi equipo a sus oficinas para firmar. El regreso a Jason esa tarde no fue nada como mi salida del día anterior. La zona de recepción estaba en silencio cuando entré con Vivian, nuestra asesora legal, y 2 miembros de la junta de nuestro lado. Los empleados nos observaban desde las puertas y los cubículos, susurrando entre sí, en la misma sala de juntas donde Gary-san me había arrojado café. Harold Morris y los demás miembros de la junta de Jason esperaban. Gary-san estaba notablemente ausente. ¿Dónde está el Sr. Reed?, pregunté mientras tomábamos asiento. Harold aclaró su garganta. Renunció esta mañana con efecto inmediato.
Asentí, sin sorpresa. Entonces, procedamos. La firma tomó menos de 30 minutos. La propiedad de Hyzon Technologies se transfirió a Phoenix Energy. La subsidiaria continuaría sus operaciones bajo una nueva dirección con un plan de integración por fases para minimizar la interrupción. Al concluir, Harold pidió hablar conmigo en privado. Los demás salieron, dejándonos solos en la sala de juntas. Te debo una disculpa, dijo una vez que la puerta se cerró. Vi cómo Garrison te trataba a ti y a los demás. No hice nada. Lo estudié por un momento. ¿Por qué no? Suspiró profundamente. Complacencia. Evitar conflictos. Los números trimestrales eran lo suficientemente buenos como para justificar no mover el barco. Esos no son motivos, respondí. Son excusas. Sí, estuvo de acuerdo. Ahora he perdido mi empresa por ellos. Lo consideré cuidadosamente. Harold tenía más de 60 años. Con décadas de experiencia en la industria y conexiones que aún podrían ser valiosas. Aún no has perdido nada, le dije. Acabas de adquirir un nuevo liderazgo. Si todavía tienes un lugar aquí. Depende de lo que hagas a continuación. Se mostró sorprendido. ¿No vas a despedir a toda la junta? Estoy evaluando a todos según el mérito y la posible contribución. No los errores del pasado. Me levanté. Envíame una propuesta de cómo crees que puedes agregar valor a Phoenix Energy de ahora en adelante. La revisaré como cualquier otra propuesta de negocio. Al girarme para salir, me llamó. Eleanor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste para él durante 3 años sin mostrarle lo que planeabas? Me detuve en la puerta. Aprendí algo valioso. De mi tiempo aquí, sin Jed Morris. La gente ve lo que espera ver. Garrison esperaba ver una asistente agradecida y sumisa. Así que eso fue lo que le mostré. Nunca miró más allá porque nunca creyó que pudiera ser más de lo que él definía que era. Ahora eres dueña de su empresa, dijo Harold con un toque de admiración. No, lo corregí. Construí mi propia empresa. Hyzon es solo una adquisición. En las semanas que siguieron, implementamos nuestro plan de integración. Me aseguré de reunirme personalmente con cada empleado de Hyzon para explicarles los cambios y las oportunidades que se presentaban. Muchos estaban comprensiblemente nerviosos, pero otros se notaban visiblemente aliviados de estar libres del liderazgo de Garrison. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó un ingeniero durante una reunión del departamento. ¿Que grabaste todo mientras era su asistente? No todo, aclaré. Solo las partes importantes. La sala estalló en risas nerviosas. La transición no estuvo exenta de desafíos. 2 de los ejecutivos leales a Garrison renunciaron en lugar de trabajar bajo mi liderazgo. Algunos clientes que no habían formado parte de nuestra primera aproximación expresaron inquietudes sobre el cambio repentino, pero nuestra preparación demostró ser suficiente. Teníamos planes de contingencia para cada escenario. Un mes después de la adquisición, recibí un correo inesperado de Garrison. El asunto decía simplemente: deberíamos hablar. En contra del consejo de Viven, acepté reunirme con él en un lugar neutral, un restaurante tranquilo en el centro. Llegué temprano y lo vi entrar. Había perdido peso y la arrogancia en su caminar se había reducido. Eleanor me saludó, tratando de recuperar su tono autoritario, pero fallando. Gracias por reunirte conmigo. La zona de recepción estaba en silencio cuando entré con Viven, nuestra asesora legal, y 2 miembros de la junta de nuestro lado. Los empleados nos observaban desde las puertas y los cubículos, susurrando entre sí, en la misma sala de juntas, donde Garrison me había arrojado café. Harold Morris y los demás miembros de la junta de Hyzon esperaban. Garrison estaba notablemente ausente. ¿Dónde está el Sr. Reed?, pregunté mientras tomábamos asiento. Harold aclaró su garganta. Renunció esta mañana con efecto inmediato. Asentí, sin sorpresa. Entonces, procedamos. La firma tomó menos de 30 minutos. La propiedad de Hyzon Technologies se transfirió a Phoenix Energy. La subsidiaria continuaría sus operaciones bajo una nueva dirección con un plan de integración por fases para minimizar la interrupción. Al concluir, Harold pidió hablar conmigo en privado. Los demás salieron, dejándonos solos en la sala de juntas. Te debo una disculpa, dijo una vez que la puerta se cerró. Vi cómo Garrison te trataba a ti y a los demás. No hice nada. Lo estudié por un momento. ¿Por qué no? Suspiró profundamente. Complacencia. Evitar conflictos. Los números trimestrales eran lo suficientemente buenos como para justificar no mover el barco. Esos no son motivos, respondí. Son excusas. Sí, estuvo de acuerdo. Ahora he perdido mi empresa por ellos. Lo consideré cuidadosamente. Harold tenía más de 60 años. Con décadas de experiencia en la industria y conexiones que aún podrían ser valiosas. Aún no has perdido nada, le dije.
Acabas de adquirir un nuevo liderazgo. Si todavía tienes un lugar aquí. Depende de lo que hagas a continuación. Se mostró sorprendido. ¿No vas a despedir a toda la junta? Estoy evaluando a todos según el mérito y la posible contribución. No los errores del pasado. Me levanté. Envíame una propuesta de cómo crees que puedes agregar valor a Phoenix Energy de ahora en adelante. La revisaré como cualquier otra propuesta de negocio. Al girarme para salir, me llamó. Eleanor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste para él durante 3 años sin mostrarle lo que planeabas? Me detuve en la puerta. Aprendí algo valioso. De mi tiempo aquí, sin Jed Morris. La gente ve lo que espera ver. Garrison esperaba ver una asistente agradecida y sumisa. Así que eso fue lo que le mostré. Nunca miró más allá porque nunca creyó que pudiera ser más de lo que él definía que era. Ahora eres dueña de su empresa, dijo Harold con un toque de admiración. No, lo corregí. Construí mi propia empresa. Garrison es solo una adquisición. En las semanas que siguieron, implementamos nuestro plan de integración. Me aseguré de reunirme personalmente con cada empleado de Garrison para explicarles los cambios y las oportunidades que se presentaban. Muchos estaban comprensiblemente nerviosos, pero otros se notaban visiblemente aliviados de estar libres del liderazgo de Garrison. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó un ingeniero durante una reunión del departamento. ¿Que grabaste todo mientras era su asistente? No todo, aclaré. Solo las partes importantes. La sala estalló en risas nerviosas. La transición no estuvo exenta de desafíos. 2 de los ejecutivos leales a Garrison renunciaron en lugar de trabajar bajo mi liderazgo. Algunos clientes que no habían formado parte de nuestra primera aproximación expresaron inquietudes sobre el cambio repentino, pero nuestra preparación demostró ser suficiente. Teníamos planes de contingencia para cada escenario. Un mes después de la adquisición, recibí un correo inesperado de Garrison. El asunto, decía simplemente, deberíamos hablar. En contra del consejo de Viven, acepté reunirme con él en un lugar neutral, un restaurante tranquilo en el centro. Llegué temprano y lo vi entrar. Había perdido peso y la arrogancia en su caminar se había reducido. Eleanor me saludó, tratando de recuperar su tono autoritario, pero fallando. Gracias por reunirte conmigo. La zona de recepción estaba en silencio cuando entré con Viven, nuestra asesora legal, y 2 miembros de la junta de nuestro lado. Los empleados nos observaban desde las puertas y los cubículos, susurrando entre sí. En la misma sala de juntas donde Garrison me había arrojado café, Harold Morris y los demás miembros de la junta de Garrison esperaban. Garrison estaba notablemente ausente. ¿Dónde está el Sr. Reed?, pregunté mientras tomábamos asiento. Harold aclaró su garganta. Renunció esta mañana con efecto inmediato. Asentí, sin sorpresa. Entonces, procedamos. La firma tomó menos de 30 minutos. La propiedad de Garrison Technologies se transfirió a Phoenix Energy. La subsidiaria continuaría sus operaciones, bajo una nueva dirección con un plan de integración por fases para minimizar la interrupción. Al concluir, Harold pidió hablar conmigo en privado. Los demás salieron, dejándonos solos en la sala de juntas. Te debo una disculpa, dijo una vez que la puerta se cerró. Vi cómo Garrison te trataba a ti y a los demás. No hice nada. Lo estudié por un momento. ¿Por qué no?, suspiró profundamente. Complacencia. Evitar conflictos. Los números trimestrales eran lo suficientemente buenos como para justificar no mover el barco. Esos no son motivos, respondí. Son excusas. Sí, estuvo de acuerdo. Ahora he perdido mi empresa por ellos. Lo consideré cuidadosamente. Harold tenía más de 60 años. Con décadas de experiencia en la industria y conexiones que aún podrían ser valiosas. Aún no has perdido nada, le dije. Acabas de adquirir un nuevo liderazgo. Si todavía tienes un lugar aquí. Depende de lo que hagas a continuación. Se mostró sorprendido. ¿No vas a despedir a toda la junta? Estoy evaluando a todos según el mérito y la posible contribución. No los errores del pasado. Me levanté. Envíame una propuesta de cómo crees que puedes agregar valor a Phoenix Energy de ahora en adelante. La revisaré como cualquier otra propuesta de negocio. Al girarme para salir, me llamó. Eleanor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste para él durante 3 años sin mostrarle lo que planeabas? Me detuve en la puerta. Aprendí algo valioso. De mi tiempo aquí, sin Jed Morris. La gente ve lo que espera ver. Garrison esperaba ver una asistente agradecida y sumisa. Así que eso fue lo que le mostré. Nunca miró más allá porque nunca creyó que pudiera ser más de lo que él definía que era. Ahora eres dueña de su empresa, dijo Harold con un toque de admiración. No, lo corregí. Construí mi propia empresa. Garrison es solo una adquisición.
En las semanas que siguieron, implementamos nuestro plan de integración. Me aseguré de reunirme personalmente con cada empleado de Geaisan para explicarles los cambios y las oportunidades que se presentaban. Muchos estaban comprensiblemente nerviosos, pero otros se notaban visiblemente aliviados de estar libres del liderazgo de Gerisan. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó un ingeniero durante una reunión del departamento. ¿Que grabaste todo mientras era su asistente? No todo, aclaré. Solo las partes importantes. La sala estalló en risas nerviosas. La transición no estuvo exenta de desafíos. 2 de los ejecutivos leales a Gerisan renunciaron en lugar de trabajar bajo mi liderazgo. Algunos clientes que no habían formado parte de nuestra primera aproximación expresaron inquietudes sobre el cambio repentino, pero nuestra preparación demostró ser suficiente. Teníamos planes de contingencia para cada escenario. Un mes después de la adquisición, recibí un correo inesperado de Gerisan. El asunto decía simplemente: deberíamos hablar. En contra del consejo de Viven, acepté reunirme con él en un lugar neutral, un restaurante tranquilo en el centro. Llegué temprano y lo vi entrar. Había perdido peso y la arrogancia en su caminar se había reducido. Eleanor me saludó, tratando de recuperar su tono autoritario, pero fallando. Gracias por reunirte conmigo. ¿Qué puedo hacer por ti, Gerisan?, le pregunté una vez que se sentó. Me estudió por un momento. Claramente te subestimé. Sí, asentí. Lo hiciste. Quiero entender algo. Continuó. ¿Siempre fue tu plan apoderarte de Geaisan? Desde el principio. Consideré cuidadosamente la pregunta. No. Inicialmente, solo quería aprender sobre la industria mientras desarrollaba mis propias ideas. Pero cuanto más veía cómo operabas, tomando el crédito por el trabajo de otros, ignorando aportes valiosos, ahuyentando a personas talentosas, más me di cuenta de que había una oportunidad para construir algo mejor, usando a mis clientes, dijo amargamente, usando las relaciones que construí mientras tú estabas demasiado ocupado dándolas por sentadas. Lo corregí. Cada cliente que se cambió a Phoenix había intentado comunicarte sus necesidades primero. No escuchaste. Se inclinó hacia adelante. Quiero hacerte una oferta. Esto fue inesperado. ¿Qué tipo de oferta? Estoy comenzando una nueva empresa, dijo, con mi experiencia y tu enfoque táctico. Podríamos construir algo significativo. No, pude evitar reír. ¿Me estás ofreciendo un trabajo después de llamarme inútil? Su expresión se endureció. Te estoy ofreciendo una sociedad. Participación equitativa. Lo estudié, tratando de entender su punto de vista. ¿Por qué consideraría trabajar contigo cuando ya he tenido éxito sin ti? Porque aún tengo conexiones, que tú no tienes, respondió, y recursos que podrían resultarte valiosos. Tomé un sorbo de agua, dejándole esperar mi respuesta. Gerisan, ¿sabes por qué grabé nuestras interacciones durante 3 años? Frunció el ceño. Palanca. Obviamente, protección. Lo corregí. Necesitaba evidencia de cómo operabas porque sabía que alguien como tú nunca aceptaría la derrota. Con gracia. Buscarías formas de vengarte, de recuperar lo que perdiste, de demostrar que aún tenías el control. Su expresión confirmó mis sospechas. Esta reunión no se trata de una sociedad, continuó. Se trata de que intentas encontrar una forma de volver y socavar lo que he construido, y eso nunca va a suceder. Me levanté. Disfruta tu comida. Ya está pagada. Mientras me alejaba, me llamó. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado, Eleanor. Me volví hacia él. En realidad, terminó en el momento en que decidiste que yo no valía nada. Simplemente no lo sabías aún. 6 meses después de la adquisición, Phoenix Energy estaba floreciendo. Habíamos retenido el 92% de los empleados valiosos de Geaisan, mientras creábamos una cultura laboral más saludable. Nuestra base de clientes se había expandido más allá del sector energético hacia iniciativas de sostenibilidad más amplias. Las innovaciones de Rajan estaban recibiendo reconocimiento en la industria y Viven había agilizado nuestras operaciones hasta convertirlas en un modelo de eficiencia. Rara vez pensaba en Gerisan. Hasta que Sora irrumpió en mi oficina una tarde. Tienes que ver esto, me dijo, entregándome su tableta. Era un sitio de noticias de la industria que anunciaba la nueva empresa de Gerisan, Reed Innovations, con un enfoque sospechosamente similar al negocio principal de Phoenix Energy. El artículo lo citaba directamente. Estoy regresando a la industria, con los conocimientos adquiridos al ver a otros intentar llenar el vacío dejado por mi salida de Geaisan. Le devolví la tableta a Sora. Monitorea esto, pero no es una preocupación. Claramente nos está atacando, señaló ella. Sí. Asentí. Y fracasará porque aún no ha aprendido la lección correcta.
Una semana después, recibí otro correo de GeriSand. Este contenía solo un borrador de comunicado de prensa anunciando que Innovations había asegurado financiamiento de un importante grupo de inversión conocido por sus adquisiciones hostiles. Lo reenvía Viven con una breve nota. Activa el plan de contingencia Delta. En pocas horas. Nuestro equipo legal había presentado medidas protectoras preventivas para nuestra propiedad intelectual. Nuestro departamento de Relaciones Públicas se puso en contacto con periodistas clave de la industria para resaltar nuestras próximas innovaciones. Y personalmente llamé a cada uno de nuestros principales clientes para reforzar nuestras asociaciones. 2 días después, realicé una reunión a nivel de empresa. Algunos de ustedes pueden haber escuchado que GeriSand está intentando volver a entrar en nuestro espacio de mercado. Comencé. Quiero abordar esto directamente porque la transparencia es uno de nuestros valores fundamentales. La sala estaba en silencio. La atención de todos estaba centrada completamente. GeriSand cree que los negocios se tratan de poder y dominación. Su nueva empresa está construida sobre los mismos principios que llevaron a GeriSand a la vulnerabilidad. Priorizar el ego sobre la innovación, la competencia sobre la colaboración y las ganancias sobre el propósito. Hice clic para pasar a la siguiente diapositiva. Mostrando nuestras métricas de crecimiento desde la adquisición. Phoenix Energy existe porque creemos que hay una mejor manera. Hemos demostrado que tratar a las personas con respeto, escuchar las necesidades de los clientes y enfocarnos en soluciones sostenibles crea más valor que el viejo modelo nunca podría. Miré a las caras que me observaban. Personas que habían elegido ser parte de algo nuevo, algo mejor. GeriSand mira hacia atrás, tratando de recrear lo que perdió. Nosotros miramos hacia adelante. Y esa diferencia fundamental es por la que seguiremos teniendo éxito mientras se lucha por ganar terreno. Los aplausos que siguieron no solo fueron de apoyo, fueron decididos. Estas personas no solo eran empleados, eran co-creadores de una visión. 3 semanas después, el grupo de inversión que inicialmente había respaldado a GeriSand retiró su apoyo. Nuestros contactos en la industria revelaron que, después de realizar una diligencia debida y hablar con empleados y clientes de GeriSand desarrollaron preocupaciones sobre el estilo de liderazgo de GeriSand y sus prácticas comerciales. El capítulo final llegó inesperadamente. Harold Morris, quien realmente había encontrado un papel valioso en nuestro consejo asesor, solicitó una reunión privada. Tengo información que deberías saber, dijo cuando nos reunimos. GeriSand ha estado acercándose a empleados de Phoenix, tratando de reclutarlos. Se está enfocando en personas que trabajaron en GeriSand antes, prometiendo grandes bonificaciones. Por firmar, asentí. Estamos al tanto, nadie ha aceptado. Harold se mostró sorprendido. Nadie, ninguna persona, confirmé. Pero gracias por la advertencia. Dudó. ¿Hay más? Él también me contactó. Ahora estaba interesado y quería información interna sobre tus operaciones, tu estrategia, ofreció. Harold parecía avergonzado. Ofreció una compensación significativa. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Curiosa más que preocupada. Harold se enderezó en su silla. Le dije que ya había cometido suficientes errores con GeriSand al permitir su comportamiento y que no cometería el mismo error con Phoenix. Sonreí. Gracias por tu lealtad. Harold, no se trata de lealtad, respondió. Se trata de finalmente elegir hacer lo correcto. Al día siguiente, recibí un sobre entregado a mano. Dentro había una breve nota de GeriSand. Has ganado. Me voy de la industria. No respondí. No era necesario. Esto nunca se trató de ganar o perder para mí. Se trataba de crear algo valioso, mientras demostraba que el éxito no requiere sacrificar la ética o la dignidad. Un año, exactamente el día del incidente del café. Me encontré en un podio, recibiendo un premio de la industria por innovación. Mientras miraba a la audiencia, vi las caras de personas que habían sido parte de mi camino. Viven, Rajan, Sora, Harold y docenas de otros que habían elegido creer en un tipo diferente de liderazgo. Este premio reconoce la innovación, comencé mi discurso. Pero la verdadera innovación en Phoenix Energy no está solo en nuestra tecnología. Está en nuestro enfoque del negocio mismo. Hemos demostrado que escuchar es más poderoso que dictar, que la colaboración crea más valor que la dominación, y que, a veces, la persona más impactante en la sala es la que nadie notó. Hice una pausa, mirando el premio en mis manos. Hace un año, alguien me dijo que no era más que un asistente inútil. Hoy, lidero una empresa que está redefiniendo nuestra industria. La diferencia entre entonces y ahora no es que, de repente adquirí valor. Es que, finalmente reclamé el valor que siempre tuve. La ovación de pie que siguió no fue solo para mí, fue para todos los que alguna vez fueron subestimados, pasados por alto o descartados.
Fue para todos los que saben que son capaces de más de lo que otros creen que son. En cuanto a Garrison Reed, escuché que se mudó al otro lado del país y abrió una pequeña consultoría. A veces me pregunto si alguna vez entendió realmente lo que pasó, como su mayor error no fue arrojar ese café, sino no ver el potencial de las personas que tenía a su alrededor. Por cierto, nunca le envié esa factura de limpieza. Algunas deudas no se pueden calcular en dólares y centavos, y algunas victorias no necesitan ser restregadas para ser completas. Si has llegado hasta aquí con mi historia, gracias. Tal vez a ti también te hayan subestimado. Tal vez estés esperando tu momento, construyendo algo en silencio mientras otros descartan tu potencial. Recuerda, ser subestimado es un regalo, si sabes cómo usarlo. Las personas que no ven tu valor no te verán venir hasta que sea demasiado tarde. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que necesite recordarse su propio valor y deja un comentario sobre una vez que alguien te subestimó. Leo cada uno de ellos porque, a diferencia de algunas personas, entiendo que cada voz importa, especialmente las que otros intentan silenciar.